Dios sabe cómo hablarnos, Dios sabe cómo tratarnos. Si es necesario, le digo, meteme preso. 24 horas después estaba preso. En ese momento yo estaba en la celda y escucho una voz, pero clarita, 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 que me dice, yo te saco. Bienvenidos de vuelta a este canal, bienvenidos a una edición más de lo que es Lo que vivo en ti. En esta edición es una edición especial, estamos en fecha del Día del Padre y estoy muy contento de hacer esta edición con mi papá. Así que viejo, bienvenido, bienvenido a este canal, bienvenido a esta edición del Día del Padre. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. La verdad que agradezco a Dios por esta oportunidad y bueno, poder ser de bendición para muchos otros. Qué bueno, qué bueno. Un poco la intención del canal es, y la frase que nosotros tenemos es lo que vivo en ti. Y buscamos en estas historias de poder conocer eso que hizo Dios en tu vida. Y cuando pienso en vos y recuerdo mucho las charlas que tuvimos, y me recuerdo esa niñez que me contabas alguna vez, que viste pasar un auto rojo y que le pedías a Dios que cuando seas grande querías tener un auto. Sí, y no cualquier auto. En ese momento era un Peugeot 505, 0 kilómetro. Y bueno, estaba sentado en el banco de mi casa y estaba teniendo una charla con Dios sin conocerlo, porque todavía no lo había conocido. Era muy chico, tenía aproximadamente 8 años, y le dije, si vos sos real, yo te quiero conocer. Lo primero que le dije fue eso, y en ese momento pasaba un auto y le dije, y cuando sea grande yo quiero tener un auto como ese. Sin pensarlo, así, teniendo una charla sin conocer a este Dios tan tremendo que tenemos, ¿no? Y bueno, recuerdo que en ese mismo momento que le digo yo te quiero conocer, me hice yo mismo una pregunta, pero si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir donde está Dios. ¿Y dónde encuentro a Dios, digo? En ese momento pensé, bueno, en la iglesia. Entonces me fui a una iglesia católica que estaba a 2 cuadras de mi casa, con el permiso de mi papá. Y entré y vi a un Jesús crucificado, todo con una cara de padecimiento, dolor, un olor a vela, y dije, me parece que no es el Dios que estoy buscando. Y entonces agarré y me fui y empecé a buscar a Dios, y me vinieron y una familia vino al barrio y me empezó a invitar a ir a unas reuniones en una iglesia donde aprendí a conocer las historias de la Biblia, a conocer la historia de David, de Daniel, de Sansón, y eso llenaba mi corazón de expectativa de quién era Dios. En ese momento yo estaba pasando por una situación también muy dolorosa, porque mi madre nos había abandonado, a mí y a mis otros 5 hermanos, a la edad, como te dije, de aproximadamente 8 años, y eso llenaba mi corazón. Dios me daba paz y me daba una tranquilidad de saber que había un Dios que me amaba, que me cuidaba, que era todopoderoso. Y al ir pasando los años, a la edad de 12 años, mi papá me invita a una reunión. Mi papá a ese momento no creía en Dios. Yo lo invitaba a la iglesia donde yo estaba asistiendo, pero bueno, él no venía, no quería saber nada. Pero un día lo empecé a notar cambiado a él, lo empecé a notar contento, lo empecé a escuchar cantar coros de la iglesia, que yo no conocía, porque donde yo iba no cantaban alabanza, cantaban todos coro,
y él cantaba canciones de alabanza más movidas. Y me invitaba y yo le decía, no, yo tengo mi iglesia. Y hasta que un día decidí ir y ahí tuve un encuentro con Jesús que marcó mi vida. En ese momento, ¿cuántos años tenías? En ese momento tenía 12 años. 12, ya era casi adolescente. Ya era casi adolescente con todo lo que un adolescente vive, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó a ser maduro muy, muy de golpe. Y bueno, para cerrar esto, es cuando entré en ese lugar, la verdad que vi a gente sanada, vi a gente que estaba siendo ministrada por el poder de Dios. Hoy entiendo que era el poder de Dios que los hacía libres de los espíritus inmundos. Muchos salían gritando, después los veía alabando a Dios con las manos levantadas. Fue un tiempo de ver el mover de Dios en esta iglesia que me recuerdo ahí en Villa Zagala, en el fondo de la casa de un hermano que se llama Víctor Gargaro. Marcó mi vida para siempre. Fue un antes y un después. Me encontré con ya no era el Dios de la historia bíblica, ya era el Dios real, el Dios, el Jesús que se mueve, que sigue haciendo milagros, que sigue liberando a las personas, que sigue amando su creación. Entonces ahí fue un antes y un después. Pasó de ser un Cristo crucificado a un Cristo vivo. Totalmente, un Cristo vivo, todopoderoso y con un amor tremendo, tremendo. Recién decías de gente ministrada. Tal vez hay muchos que nos están escuchando hoy y no saben lo que es ser ministrados. Cuando vos viste eso, y si lo tendrías que explicar al oyente del otro lado, ¿cómo se lo explicaría? ¿Qué es que te ministre el Espíritu Santo? Yo veía que una persona que venía a las reuniones y siempre venía entristecida o venía enojada o venía mal, cuando iban a orar por ella, los demonios salían y la persona era transformada por el poder de Dios. Una persona que venía todo el tiempo amargada, triste, con un montón de situaciones, empezaba a vivir y experimentar una paz y un gozo de Dios impresionante. Que así también a mí mismo me sucedió, porque fue una felicidad tremenda haberme encontrado con el Señor, pero había cosas en mi vida, heridas, como la de mi mamá, me abandonó, que era una raíz muy profunda de amargura, de tristeza. No la podía perdonar y yo oraba y la perdonaba porque entendía que yo debía perdonarla como Cristo me perdonó a mí, como Jesús me perdonó a mí. Y oraba y no me salía, y no me salía. Después de muchos años, a la edad de 14 años, nosotros nos volvimos a relacionar con mi mamá. Y bueno, yo la quería perdonar, porque yo entendía que la tenía que perdonar, pero cada vez que la veía se producía un enojo a mí y un reproche siempre hacia ella continuo de por qué me había abandonado. Y terminábamos mal los dos. Y recuerdo que un día, después de haber recriminado y reprochado ese abandono, voy llorando a la casa de Víctor, que era mi coyuntura, mi papá espiritual en ese momento, que él era el que llevaba mi vida, y le digo, mirá, yo no quiero más sentir esto, experimentar esto, porque yo tomo la decisión de perdonarla, pero se produce algo en mí. Y era esa amargura, eso que tenía tan profundo adentro, y le digo, yo quiero ser libre. Y ahí entendí lo que era la administración, ¿no? Cuando uno ya no quiere estar bajo esa influencia de amargura, hasta de odio podía llegar a decir. Entonces me acuerdo que me arrodillé y empecé a orar y Víctor me imponía las manos. Yo decía, Señor, ya no quiero sentir más esto, yo quiero perdonar como vos me perdonaste a mí. En ese momento empecé a hablar en lenguas por primera vez y sentí una paz de Dios
fue tremendo. Nuevamente esto de la llenura del espíritu, de seguir creciendo en el Señor, hoy lo identifico como eso, ¿no? Como es un paso más al carácter de Cristo, al amor de Cristo, y pude ser libre, tanto así que mi mamá era una mujer que iba a ver a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos. Una vez que la pude perdonar, le empecé a predicar de Cristo, y al día de hoy mi mamá tiene un ministerio hospitalario, un grupo casero, se convirtió al Señor. O sea, Dios es fiel, Dios es fiel. Y eso es lo que produce una administración, oración, sanidad interior, una vida transformada. O sea que no tan solo lo viste y te llamó la atención, sino que Dios lo hizo en tu vida. Es tremendo. Es así. Y ahí más o menos tenías 12 años o un poquito más. A los 12 años conocí a Cristo, a Jesús. A los 14 empezó nuevamente la relación con mi mamá, y a los 16 fue que esa amargura, ese odio que le tenía, ese reproche, pude ser libre. A los 16 años verdaderamente experimenté la libertad del perdón hacia mi mamá. Zarpado. Y ahí vos viviste desde los 12 a los 16 una vida en Cristo, y donde Dios te llevó justamente, ¿no?, a ser libre de esa tristeza, de esa amargura por el abandono de tu mamá. Incluso la pudiste perdonar y todo. Y después, más adelante en tu vida, hubo un cambio, en donde vos me contabas que te apartaste de Dios, te alejaste. Me gustaría conocer en ese momento de que te empezaste a alejar, si hoy identificás esas cosas del por qué. Sí, fue un tiempo donde la verdad que estaba tan bien espiritualmente, me habían sucedido un montón de cosas, donde iba creciendo y madurando rápido, pero por las tentaciones, ¿no? Por las tentaciones, como dice la Escritura, uno es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Y bueno, me fui deslizando, no abría mi corazón a mi hermano, a Víctor. Me fui guardando cosas que cuando me quise acordar ya estaba en el mundo, era uno más del mundo. Vivía, pensaba como uno del mundo. No era que me había, dejado de congregar, me congregaba, pero ya la vida espiritual había quedado muerta. La relación con Dios que tenía ese nene de 6 años que quería saber si Dios existía, de alguna forma en ese momento dejó de estar. Se reveló ante un Dios que conoció, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que libera. Se reveló. Me revelé al Señor, y el pecado más grande, ¿cuál es? La desobediencia, porque no es que agarré y inmediatamente me drogué o inmediatamente fui a robar. No, me fui deslizando de a poco, desobedeciendo cosas prácticas del día a día, cosas que parecen inocentes, pero que te van arrastrando, y cuando te querés acordar estás en el mundo. Para que los oyentes entiendan, voy a explayar un poco más sobre lo que era tu entorno, o sea, dónde naciste, cuál era la realidad. Yo la otra vuelta hablaba con los adolescentes y les decía que la realidad y tu entorno no te definen, sino que te define Cristo. Y para que se entienda bien, acá corregime si me equivoco, pero naciste en una situación precaria con tu familia, vos mismo lo nombrabas recién, con un abandono de tu mamá. Sos el mayor de los varones en tu familia, vos trabajás de los 8 años, y en ese contexto que vos trabajabas para traer plata a tu casa y demás, fue donde conociste a Dios.
pero seguías en el mismo entorno, con respecto al barrio, con respecto a la gente que te rodeaba. De alguna forma, la única relación sana que tenías en ese momento era Víctor, que te llevaba a conocer a Cristo. Sí. Y en el momento que te cerraste, empezaste a flaquear, empezó a brindar más tu yo que lo que Dios tenía para vos, de alguna forma. Sí, tal cual, así es. Y hay algo muy loco en eso, que yo siempre lo digo, o sea, la clave de permanecer en Cristo es la relación con Dios. La relación con Dios y la relación con el cuerpo. Uf. Es fundamental nuestra intimidad con Dios, pero es fundamental la relación con el cuerpo. Apá. Si no hay relación con el cuerpo, no existe el llanero solitario en el reino de Dios. Dios nos hizo familia y nos hizo miembros de un mismo cuerpo. Nosotros para seguir a Dios y estar firmes necesitamos la ayuda del hermano. Porque si nos basamos en nuestra propia prudencia, vamos tarde o temprano a resbalar. Sí, coincido totalmente. Y ese rebalón a veces es muy grande, ¿no? Sí, me lo vas a decir a mí. El otro día también hablando con los adolescentes le contaba un poco el testimonio, que seguramente te debes acordar de esa frase, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, ir a ver a mi papá estando preso, yo siendo chico, la verdad que creo que había tenido 6 años, no recuerdo bien puntualmente, pero ahí recuerdo una frase tuya que me dijiste: si crees en Dios, pedile que mamá y papá vuelvan y podamos estar juntos. Así es, sí, me acuerdo como el primer día. Es más, ahora que lo estamos hablando, me refrescó más la memoria el Señor. Me acuerdo que yo estaba atravesando por una situación que no tenía el valor de atravesar, y se me ocurrió por esas cosas. Dice que la palabra que fuimos sellados con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Que cuando nosotros pecamos, Él se contricta, pero no se retira. Y siempre el Espíritu Santo, a pesar que me había apartado, me había separado de tu mamá en ese momento, el Señor nunca me desamparó, nunca me dejó. Y recuerdo perfectamente que el Señor me redarguía diciéndome: vos sabés que estás en pecado, vos sabés que estás mal, vos sabés que esto no va a prosperar. Él nunca me dejó, el Señor nunca me dejó. Fue ese Padre, es ese Padre de amor y de misericordia que no te rechaza. La palabra de Dios dice que Dios no desecha la caña cascada ni el pábilo que humea. Yo no sé si estaba cascado, pero no sé si humeaba, pero el Señor veía algo en mí. Y le dije: bueno, yo con esta situación no puedo. Por eso tenemos que pensar muy bien cuando le decimos algo al Señor. Porque el Señor, en su amor y su misericordia, siempre va a tomar lo que le decimos. Y le digo: si es necesario para que yo pueda salir de esta situación, que era situaciones de adicciones, de un montón de cosas feas que hoy me avergüenzan decirlas, pero para la gloria de Dios te lo digo: robar, bueno, cosas muy feas. Y le digo: sacame, si es necesario, le digo, meteme preso. 24 horas después estaba preso. Estaba preso, pero entendía que Dios me amaba y que Él lo hacía por mi bien, y que la verdad que era una ayuda que Dios me estaba dando a causa de yo no tener el valor suficiente como para enfrentarla. Porque fue un clamor, le digo: ayúdame, porque no puedo solo. Entonces, no puedo solo porque ya estaba alejado de los hermanos, estaba alejado del cuerpo. No era que los hermanos me dejaron a mí, yo dejé a Cristo, yo me alejé del cuerpo. Y entonces cuando mamá se entera, me va a visitar, te lleva. Yo me acuerdo ver tu rostro triste, eres un chico muy alegre,
Y no me recuerdo bien cómo fue la conversación, pero te dije, si vos crees en Dios y crees que Dios puede restaurar nuestra familia, pedile a Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y bueno, y ahí la otra parte la tenés vos, porque... No, yo lo que recuerdo de eso es que no entendía mucho. Con lo poco que sabía, para mí fue decir, bueno, oro a Dios y que sea lo que Dios quiera, y ver lo bueno que fue Dios, lo bueno que empezó la obra. Yo mismo le decía a los chicos el otro día, yo no entendía lo que estaba pasando, pero evidentemente Dios había empezado una obra en nuestra familia. Tal así que, bueno, pasado tiempo y saliste. ¿Cómo fue ese tiempo que saliste? ¿Cómo lo viviste? Dios, para yo poder transmitir todo lo que tengo para contar, tenemos que entender que Dios es un Padre, que es real, que quiere tener una cercanía con nosotros. Dios no es una persona que es muda. Dios nos habla. Dios sabe cómo hablarnos. Dios sabe cómo tratarnos. En ese momento yo estaba en la celda y escucho una voz, pero clarita, que me dice, yo te saco. Y en el primer momento miré para todos lados de la celda y estaban todos acostados, ya durmiendo, no había ninguno hablando ni nada. Permanecí en silencio para ver si alguien hablaba y no, nadie, estaban todos durmiendo o estaban todos callados, nadie emitía una palabra. Entonces yo agarré y le dije, yo te creo al Señor. Ese creer, que estoy diciendo que tengo fe que Dios me saca, o sea, estoy creyendo, y cuando yo creo, la fe, ¿qué es? Acción. Entonces, al otro día me levanté, hice un habeas corpus, lo voy a resumir, terminé sentado en la defensoría, con el jefe de la defensoría del juzgado de San Isidro, tomando un café y contándole mi situación. Me hicieron una morigeradora de la ley preventiva y quedé en libertad a los 30 días. A la semana quedé en libertad. Pero todo esto también, ¿por qué hablo del cuerpo? ¿Por qué hablo de la iglesia? Porque en ese momento, la iglesia a la cual yo pertenecía y en cierta manera había rechazado, porque como que me fui, no dije nada y me fui de esa manera, me asistió. Podía sentir el amor de Dios a través de los hermanos. Boetti, uno de los hermanos que es abogado, empezó a hacer los escritos para que a mí una vez ya estando yo en libertad, para que pudiera ir a trabajar. Héctor Díaz me dio trabajo y todo eso eran escritos que hacía Boetti y pude salir a trabajar, pude estar con los hermanos. Víctor me llevaba a trabajar, trabajaba en un ambiente cristiano, Víctor me traía a mi casa, Boetti me hacía los escritos, después me hizo el escrito para ir a asistir al grupo casero, después hizo el escrito para que vaya a las reuniones, en ese momento era Olazábal, y bueno, detrás de todo esto también estaban los pastores, en ese momento Luis Lozardo, que también marcó mi vida de una forma. Yo con tu mamá siempre decimos que las canas que tiene Luis se las sacamos nosotros, porque venía a las 3 de la mañana, porque en medio de la situación, después que Dios nos da la libertad, había que sanar. Vos lo sabés. Había que sanar las situaciones. Y... Ya, acá nombraste algo clave también. El Señor responde más allá del estado en el que estemos. O sea, sí, siempre. Hay veces que hoy se piensa mucho y estamos bombardeados de esto de necesitas estar listo para.
cuando en el Señor vemos que, bueno, la palabra está, ¿no? Su discípulo y todo, nunca estuvieron preparados. Fueron preparados a medida que iban caminando. Y fueron conociendo a Dios cada vez más en profundidad a medida que iban caminando. Y repasando un poco, fueron como 2 encuentros puntuales en tu vida, ¿no? Cuando eras adolescente, cuando el Señor te saca de la cárcel. Yo creo que ahí hubo un quiebre en tu vida en el sentido de que ya no volviste atrás. No, nunca más. Si bien hubo un proceso de cambio, un proceso de transformar tu vida, fue un quiebre tan grande que no volviste más para atrás. Sí, con los problemas, con las cosas que había que sanar, con las caras que había que sacar a tus hermanos, pero sí, avanzaste. Sí, claro, cuando vuelvo al camino, ya no me separé más de Dios. Eso me terminó de definir porque entendí que no hay nada bueno en el mundo, no hay nada bueno fuera de Dios. De la Escritura que Dios lo llena todo en todos, es una verdad. Fuera de Dios no hay nada. Hoy en mi vida, y que el mundo lo sepa, ¿no? Es una cosa que me dedico hoy, es a decirle a la gente que fuera de Dios no hay nada. Sí, 100%. Hoy puedo decir con certeza esa misma frase, de que fuera de Dios no hay nada. Digo hoy porque así como en tu vida tuviste ese quiebre de no volver atrás y seguir hacia adelante, y en este proceso que Dios comenzó ese día, en mi vida, a raíz que el Señor te sacó y pudiste ir avanzando, yo pude también conocer a ese Dios que vos experimentaste en toda la esencia. Lo hice viendo toda la restauración de nuestra familia, y hay algo puntual que me trae a la memoria el Señor, y es esto cuando nosotros orábamos en la mesa como familia. Volviendo a esto del proceso, de lo que Dios sana, de lo que Dios restaura, yo me acuerdo como si fuera ayer esas juntadas de todos a orar. Y es el que tomaba la posta de juntarnos a orar, a pesar de que nosotros no queríamos muchas veces. Fuiste vos. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Por qué nos incitabas a todos a orar y buscar de Dios? Porque verdaderamente había entendido y conocido a Dios, y no solo lo quería que ustedes lo conozcan de la primera forma que lo había conocido yo, que era a través de la palabra, sino también a partir de una experiencia personal que cada uno tiene que tener con Dios. Acordate que yo te dije que yo conocía a Dios y le dije que si Él era real y que si Él existía, yo lo quería conocer. Yo hasta ese momento no conocía mucho las Escrituras. Entonces es la palabra más la relación. Y entonces yo les quería transmitir esa relación. Porque Dios es real, pero Dios quiere escucharnos, Dios quiere que le hablemos, Dios quiere escucharnos. Él se deleita cuando nosotros hablamos con Él. Y en ese proceso de restauración yo sabía que el cimiento era Cristo. El cimiento siempre es Jesús, pero Jesús dice la palabra de Dios, las Escrituras, que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando haya 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estaré yo. Entonces, al juntarlos a todos ustedes para orar y para buscar la presencia de Dios, y recordar que yo les hacía orar precisamente para que Dios se les revele, y les preguntaba, bueno, ¿qué quieren que Dios haga en su vida? ¿Verdad? Sí. Y bueno, ustedes ponían cosas a su momento de adolescentes, de chicos, y después, ¿qué pasaba?
Dios obraba. Dios oraba. Entonces, no era solamente que orábamos al Señor. Yo quería que lo experimenten de esa manera. Ustedes tengan esa relación con Dios. 100%. Y sí, fue tan así. A mí, en lo personal, yo tuve ese encuentro con Dios y Dios me permitía ver su mano obrar en nuestra familia. Yo recuerdo que hubo mucha sanidad en esas oraciones, hubo mucho perdón. Esta administración que hablábamos en un principio la empezamos a experimentar en casa. Fue tremendo. Fue lo que Dios iba haciendo en nuestra familia y en nuestras vidas. Y al igual que vos, yo también tuve ese momento de rebeldía, más llegando a mi juventud, en donde de alguna manera me pasó lo mismo y yo con respecto a eso soy hoy por hoy muy persistente en transmitir que no cometan el mismo error que es alejarte de Dios, como decías, alejarte del cuerpo. Yo creo que una de las artimañas que usa el enemigo es alejarte del cuerpo, es apagarte, es meterte para adentro, pensar en vos mismo, en el egoísmo, en lo que vos querés, en tus deseos. Y a mí en mi juventud me pasó eso. Y decidí, yo respecto a eso soy muy transparente, había decidido no seguir a Cristo. Y en ese momento vos estabas en Cristo. ¿Y cómo fue lidiar con un joven que tomó esa decisión? Y primero fue doloroso, porque un padre no quiere que su hijo atraviese lo que uno atravesó. Pero por el otro lado había entendido, porque lo pude experimentar, el amor de Dios. El amor de Dios de padre, porque como te dije, Él nunca me dejó. Entonces yo oraba al Señor para que tu vida sea restaurada, para que te vuelvas a Él. Yo recuerdo que vos me decías, yo no quiero seguir a Dios, yo quiero hacer mi vida. Y eso era doloroso, pero yo sabía que Dios tenía un propósito con tu vida, porque lo tiene con la vida de todos y cada uno. Y haber entendido ese amor de Dios a través de mi vida, que por más que hice cosas que a Dios no le agradaban, Él me siguió amando y me siguió esperando. Entonces me propuse en Dios, pidiéndole las fuerzas a Él, pero amándote como Él me amó. Recuerdo que iba a tu cama, vos muchas veces estabas durmiendo muy profundamente, y yo iba, imponía las manos sobre vos, bendecía tu vida, declaraba que vos eras un hijo de Dios. Bueno, esta es muy fuerte. Declaraba que vos eras un hijo de Dios, que las tinieblas no te iban a poder alejar de su lado, y que lo que Dios se había propuesto en tu vida, Dios lo iba a llevar a cabo. Y bueno, y ataba todo lo que en ese momento operaba en tu vida. O sea, si bien no conocía mucho, pero ordenaba que las tinieblas en tu vida retrocedan. Ordenaba que el diablo, en el nombre de Jesús, se lo declaraba que no tenía ninguna autoridad sobre tu vida, porque vos le pertenecías a Cristo. Y bueno, era lo que a mí me llevaba a amarte, a esperarte por las madrugadas. Me acuerdo patente. Fueron varias oportunidades y varias cosas que yo viví fuera de Dios, y fueron varias las noches que venías a orar por mí, yo te sacaba matando y así insistías vos y orabas. Tal así, insistías y yo negado 1000 veces.
pero llegó un punto que el Señor me empezó a hablar. Este Espíritu Santo que nombrábamos cuando te habló a vos en la cárcel, en otras oportunidades, me habló a mí, incluso en contexto desfavorable. Y esto lo cuento siempre. Yo me acuerdo una vez en un boliche, estaba viviendo la vida loca, por así decirlo, y de repente se me hace toda una pausa y escucho una voz que me dice: vos no sos acá. Y en ese momento no es que no le di importancia, sino que no quería escuchar. Estaba tan cerrado que no quería escuchar y seguí en mi mambo. Pero en algún punto, por esas oraciones que vos hacías por mí y de tanto insistir también, ¿no? Yo a veces, hoy los padres me dicen: che, ¿qué hago con esta situación? Y transmito lo que de alguna forma viví. Insistí en Cristo, insistí en que tus hijos conozcan a Cristo. ¿Y cómo insistir? Como nombrabas vos recién, ¿no? Orando por ellos, declarando la verdad de Cristo en sus vidas, batallando espiritualmente, esto que decía vos, ¿no? De ordenar en el nombre de Jesús que el enemigo retroceda. Es clave eso como papá. Hoy lo puedo decir porque yo también soy papá y es lo que hago con mis hijas. Pero en ese momento también pude experimentar el resultado de esas oraciones, tal así que en algún punto yo me quebré en el sentido de que dije: bueno, voy a orar, empecé a orar con vos. Y recuerdo mis confusiones de que yo decía: pero yo ya estoy hasta las manos, metido el pie, rodilla, cadera, me quedaba solamente la cabeza afuera y digo: no sé cómo salir de esta situación. Y recuerdo que vos muchas veces me alentabas a que ore a Dios como estaba. Amén. Sí. Y ese tiempo fue en donde yo le decía a Dios: yo no entiendo. No sé cómo salir, no sé lo que quiero. Y ahí empezó un proceso, porque también me acuerdo que me seguía mandando de las mías. Y vos me llamás y me decías: che, ¿dónde estás? Yo me acuerdo esta, cómo le digo mal. ¿Dónde estás? Y yo me recuerdo que te mentía, no, te decía que estaba en tal lado y me decía: no, vos estás acá, acá y acá. Y yo no entendía cómo vos sabías, porque vos no sabías. Yo no te había contado nada, nadie te había contado nada. Y así todo, vos sabías lo que estaba haciendo, de alguna forma el Señor te lo revelaba. Y esas también fueron las cosas que a mí me fueron marcando, ¿no? De experimentar que realmente Dios existe, de que realmente Dios se ocupa de nosotros. Y de a poco me fui rindiendo a eso. Todo por lo que vos de alguna forma batallaste llorando espiritualmente y también aconsejándome. Me acuerdo muchas veces de juntarnos y hablar de las cosas que me pasaban, las cosas que pensaba. Esa relación que de chico tal vez no tuve, porque como contábamos desde el inicio, ¿no? Pasamos por un proceso de restauración, de lejanía, pero en ese tiempo que vos estabas firme en el Señor también te usó para con mi vida de conocernos más. Hoy esto de que conozco de tu niñez, lo conozco porque hablamos en ese tiempo. Sí. Y es tremendo porque de alguna forma el Señor se encargó de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Eso fue tremendo. Pero si hoy tendrías que aconsejar a un papá que está lidiando con un hijo que está más que fuera del Señor, está alejado, ¿qué le aconsejaría? ¿Qué le diría? Que lo ame con todo el amor de Dios. Que ore por él y que no baje los brazos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios
hace todas las cosas nuevas cuando nosotros verdaderamente clamamos con fe. Y la palabra que yo tomé en ese entonces para mi familia es: yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo muy conocido, pero hay que sostenerlo en el tiempo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y orar, creer y confiar en el Señor. Y no bajar los brazos. Es lo que podría aconsejarle a todos esos padres, que yo sé el dolor que se siente, que yo sé el dolor que causa ver a un hijo que no está en el Señor, pero que no tenemos que perder la fe. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Y si tendrías que ver todo lo que el Señor viene haciendo, viene pasando en tu vida. Hoy, para que sepan lo que nos están escuchando, ese nene que rogaba o le pedía a Dios que se hiciera tener un auto rojo cuando sea más grande, además de pasar todo el proceso, de haber formado una familia, hoy Dios te puso como responsable de otras vidas. Hoy estás pastoreando una iglesia y viste mucho la mano de Dios. Si tendrías que describirlo de alguna forma, si tendrías que decirle: Dios hizo esto en mi vida, y como Dios lo hizo en mi vida, lo puede hacer en aquel que nos está escuchando, ¿qué cosas hizo Dios en tu vida que crees que puede hacer? Lo que diría sería que para Dios no hay imposibles. Dice la palabra de Dios que Dios, nuevamente reitero, hace todas las cosas nuevas. Dios, el primer milagro que hace es transformarnos. El primer milagro de Dios es una vida transformada. Una vida desastrosa la puede tomar y transformar para glorificar su nombre, y que esta vida transformada pueda, a través del Espíritu Santo, transmitir que Dios tiene el poder para transformar vidas, para rescatar, para liberar, para hacer todas las cosas. Y eso es también lo que anhela mi corazón. Esto que he recibido de gracia, una familia rescatada, una familia hoy plantada sobre la roca que es Cristo, que muchas familias más puedan afirmarse sobre Cristo y tener una relación con Dios. Les podría decir que por más desastrosa que esté su vida, por más que ustedes crean que ya no hay esperanza, que hay un Jesús que los ama, que quiere transformar sus vidas, que quiere darles gozo, que quiere darle paz, que quiere darles una vida nueva, por más que hoy vos veas que está todo negro, por más que hoy no veas la salida, por más que hoy estés sumergido en dolor, tal vez, sumergido en drogas, sumergido en alcoholismo, que busques a Cristo, porque Jesús te salva. Jesús salva y transforma tu vida. Así como transformó la mía y la de mi familia, este Padre que nos ama transforma nuestra vida. Es una realidad. No tardes, porque te estás perdiendo lo mejor en Cristo para tu vida. Viejo, estoy muy contento de hacer esta edición con vos. La verdad que por ser Día del Padre es especial, y por ser vos, mi papá también es especial. Agradecido estoy a Dios por cómo tú usó con mi vida, por lo que está haciendo en vos. Sé que aún falta, que aún hay más, porque también Dios es sobreabundante. Así que estoy muy contento de hacer este programa. Espero que a los que nos están escuchando haya sido de gran bendición, que si sos un papá, si sos un hijo que
estuviste lejos o que está lejos, te animamos a que busques a este Cristo que nosotros experimentamos. Y si sos un papá que estás luchando como alguna vez luchó él, te alentamos a que sigas en oración y estando sobre todas las cosas en amor. Los alentamos a que sigan buscando de Dios para la vida de sus hijos. Dios no defrauda, Dios no es escaso, sino que es sobreabundante. Así que si lo pudo hacer en nuestra familia, si lo pudo hacer en nosotros, lo puede hacer en ustedes sin lugar a duda. Así que, viejo, le dejamos un saludo a todos los que están de nuestro lado. Gracias por habernos escuchado hasta acá. Y esto fue Lo que vivo en ti. Amén.